más de 14 años desarrollando una carrera en los medios de comunicación, enfocándose siempre en el ramo informativo. Ella es conductora y locutora, además de reportera, redactora y editora de contenidos web. Actualmente es conductora titular del noticiero estelar de la noche Telediario, en compañía de Carlos Zúñiga Pérez a través de Multimedios TV. Ella es Paola Barquet y ella siempre piensa fuera de la caja. Bienvenida, Paola. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, Edgar. Estoy emocionada porque he visto que han entrevistado a muchísimos personajes que piensan fuera de la caja y dije, wow, ¿a poco yo entro en esa sección? Así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es correcto, sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Y para empezar la plática, coméntanos cómo es que nació la carrera de comunicación. Si antes de decir me voy a dedicar a la comunicación tenías algunas otras inquietudes. Muchas veces existe presión familiar, siempre pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que carreras y situaciones que se van construyendo en el día a día pasan por mucha cambios, por metamorfosis, por muchas situaciones. Platícanos un poco. Pues mira, Edgar, te platico más o menos cómo arrancamos. De entrada creo que yo tuve un inicio bendecido, por decirlo de alguna forma, porque siempre estuvo el apoyo de mis papás, que nada tienen que ver con mi carrera. Mi papá es ingeniero y mi mamá es psicóloga. Entonces no estaba relacionado con el mundo ni de las comunicaciones, o de la comunicación, ni algo que se asemejara a ningún tipo de arte. Pero aún así ellos siempre supieron que fui muy afín a eso, así que desde chica estuve cerca de los escenarios. Mi mamá se encargó de tenerme siempre haciendo algo nuevo y mucho de ello sin querer tuvo que ver con eso, con el público, con el estar en contacto con esta parte de mí misma para aprender a comunicarme, ya fuera por medio del baile, por medio de la oratoria. Por ejemplo, también el tema de las competencias, mi papá siempre ha sido muy afín a llevarnos a ese tipo de cosas y entonces nos expuso a muchos sentimientos y aprenderlos a trabajar sobre la marcha, porque pues de chiquito no sabes cómo aterrizar esas cosas y al final creo que una infancia tan rica, pues ayuda a poner las bases o darnos herramientas para que en un futuro, cuando nos vamos encontrando con los retos, sepamos más o menos cómo ir respondiendo ante ellos. Entonces, eso por el lado de algo que muchos consideran que es superficial, que es el ejercicio, pero el ejercicio, dependiendo las disciplinas que vamos practicando, nos dan diferentes aprendizajes y eso creo que fue muy importante. Y por el otro lado, lo que te decía de esta afinidad como a las artes, al baile, a la música, a la actuación, que fueron siempre actividades extraescolares que llevé a cabo, pero que también me permitieron abrir no solamente la disciplina de un lado, sino que del otro esta conexión conmigo misma y aprender también a sobrellevar las emociones en frente de un público que siempre estuvo presente. Yo desde chiquita me tocó ballet, por ejemplo, a los 3 años ya estaba en mis zapatillas y en mi tutú, y desde ahí también es cierto que llega algo que quizás nos queda en la cabeza, que es como la necesidad de reconocimiento, que también es otra parte que ahorita que vayamos platicando, sin querer vuelve a salir a la luz de diferentes formas, pero bueno, ahí están como 3 aspectos que me ayudaron a sentar las bases, y luego ya platicando con mis papás se dan cuenta que tenía esta afinidad, empecé queriendo un tema como de actuación. En realidad creo que no tenía muy claro por dónde iba el asunto y al final, por cosas del destino, ya no se dio el tema de la actuación, afortunadamente yo creo, porque siempre que algo pase es afortunado. Y al final decido tomar la carta de la comunicación a modo general y ya dentro de la propia carrera de comunicación, que yo pensaba que estaba entrando para la parte de dirigir cine, a mí me interesaba dirigir cine, porque me gusta mucho la producción, la edición, la postproducción, todo de ello. Involucraba la actuación, pero también la parte de producir los ritmos a cuadro.
Y ya dentro de la carrera, pues no, mis profesores se fueron dando cuenta que, oye, Paola, tienes voz para radio, oye, Paola, eres afín a estos temas que según tú no eras afín, que son muy característicos de noticias, oye, las tareas que haces para investigación nos gustan, y entonces empezó a formar un rompecabezas del cual yo nunca había estado consciente, que terminó siendo periodismo. Entonces, más o menos así es como llegué. Y uno de mis maestros es el que me encaminó ya a la carrera, a la parte profesional, que es Martín Espinosa, que es un hombre que lleva toda su vida en los medios de comunicación con Gutiérrez Vivo. Y él, siendo conductor de radio, me dijo, Paola, ven. Entonces voy a su escritorio y me dice, después de estas prácticas de radio, me he dado cuenta que tienes voz y te gustan los temas, ¿por qué no vas a Imagen, que en ese momento era Cadena 3, Imagen es como toda la empresa? Me dice, ¿por qué no vas a Imagen y buscas chamba? Y literalmente así fue, porque él nunca me dio chamba, me dijo, es para que vengas a buscar. Y así empezó. Eres muy joven y ya tenemos más de 14 años de experiencia. En todos estos años has arrancado una X cantidad de proyectos, ¿sí? Con ciertos alcances, con cierto impacto, y seguramente también muchas veces los tropiezos, lo podemos llamar el fracaso, el autosabotaje, ¿no? Porque a veces, por más bien que va un proyecto, luego uno dice, no, esto ya no está bien, esto no funciona, y a veces uno mismo impide el desarrollo y el crecimiento de algunas cosas. Platícanos cómo ha sido este crecimiento, cómo ha sido la estructura mental de Paola para poder decir, esto sí lo voy a hacer de esta manera, vamos a construirlo de tal forma, aún y a veces cuando llegan los tropiezos o como lo podrías llamar, algún tipo de fracaso, que tú lo puedes etiquetar solita, ¿no? Esto fue un fracaso, y a lo mejor después de un tiempo te das cuenta que no fue un fracaso, sino que fue algo que detona o te impulsa para alguna otra cosa. Sí, creo que esto que dices, Edgar, es muy interesante en el camino de cualquiera, porque los errores siempre llegan, los fracasos siempre llegan, las decepciones siempre llegan, que creo que es distinto, ¿no? Porque a veces las decepciones las vemos como desde afuera, y cuando hablamos más bien del fracaso lo vemos como algo propio, pero cualquiera que sea el origen, ese dolor generado en el transcurso de una carrera profesional es, creo que, inevitable. Y hoy, unos años después, ya no solo lo veo como algo inevitable, sino que ya lo busco de cierta forma. No es fácil ni decirlo ni hacerlo, pero ya estoy queriéndolo implementar de forma voluntaria, el atreverme un paso más de lo que normalmente hubiera hecho para buscar ese error, pero yo sé que en la búsqueda del error, número uno, lo que estoy haciendo es perderle el miedo, ¿no? Al momento que alguien te dice, ¿cómo vas a buscar equivocarte? Bueno, obviamente nadie busca equivocarse, pero ya cuando lo enfrento así, cuando me gusta llamarle al miedo por su nombre y verlo a la cara y hacer las cosas que normalmente por miedo no hubiera hecho, siento que le pierdo justo lo que por sí mismo es, el miedo. Entonces digo, bueno, ¿y si voy y me equivoco y ya y no pasa nada? Uno de los maestros para eso es mi papá, ¿no? Muchas veces pues me vienen a la mente cosas que traigo de ellos dos, porque al final pues son mi base, y cuando le hablo y le digo, oye, ¿qué crees? Que ya salió mal este proyecto, o ya no se armó este otro proyecto que me habían ofrecido, que muchas veces me ha pasado sobre todo en estos últimos años, en el momento de tener que decidir qué proyectos sí y qué proyectos no. Pues sí, me he o equivocado al momento de decidir, o ya que lo decidí, la forma de negociar no fue la correcta y entonces para el otro lado ya no funciona, ¿no? Entonces, también comunicarse fuera de cuadro, no solo a cuadro, es todo un reto, y dentro de ello, pues muchas veces me ha fallado. Y en esas fallas, mi papá, de la forma en que me contesta cuando le hablo por teléfono para decirle, ¿qué crees? Ya otra vez esta se me cayó, y esto ya no, y esta ya falló, y esta ya no hizo clic, se ríe. Literal, esa es su respuesta. Es un gran maestro, porque se empieza a reír y yo le hablo en una crisis, ¿no? Y se ríe y le digo, hijo, como es mi talón de Aquiles, no le puedo decir nada más que empezarme a reír con él. Y le digo, ¿de qué te ríes?
pues ya es una más, ya aprendiste. Entonces, ¿qué? A ver, cuéntame, ¿cómo va a estar la siguiente? O sea, inmediatamente él me habla de lo que sigue, ¿no? Y creo que esa actitud, pues, me está ayudando mucho para, y lo digo en presente porque pues falta mucho, ¿no? Tengo 33, entonces, cada vez que creo que ya llegué a donde quería estar, me vuelvo a acordar y digo, ¿en serio a los 33 vas a decir que ya se terminó? Creo que apenas estás arrancando. A veces duele en el ego darse cuenta que apenas estoy arrancando cuando ya llevo 14 años en el medio, pero apenas estoy arrancando. Oye, pero estás arrancando ya con un cimiento de 14 años. Uh-huh. Entonces, seguramente este arranque, como lo estás mencionando, con una plataforma de 14 años, pues genera que lo que viene, pues pudiera ser más sólido. ¿Estás Uh-huh. de acuerdo? Sí. Entonces, enhorabuena, que después de 14 años y con esa plataforma, puedes decir que estás arrancando y que vienen proyectos muy interesantes. Pero, ¿escribir o conducir? Me puedes decir, me vas a decir las dos, no. O sea, sí, tengo capacidad, puedo hacer las dos cosas, puedo tener dos proyectos, pero escribir o conducir. Mira, hace tiempo no escribo, porque la última vez que escribí ya fue me refiero en términos de columna, ¿no? Como para un periódico lo hice cuando estaba en Excelsior, y eso ya fue hace 3 años, cuando salí de ese grupo. Pero amo escribir, amo escribir. Eso en término periodístico, pero también me gusta escribir en términos como de conciencia, ¿no? Como un ejercicio que hago constantemente para mis redes sociales, que ya es más interno, pero que también es desarrollo personal. Como que ya a veces para mí entre desarrollo personal y profesional no hay una diferencia. Yo las vivo en conjunto, las vivo mezcladas, como interconectadas. No las veo como dos caminos nada más así paralelos. Creo que van de verdad entrelazados. Es una sola Paola, porque muchas veces podemos decir, ¿sabes qué? Es que hay dos Paolas, ¿no? La social familiar y la que está trabajando o la que está escribiendo. Entonces, lo que estás comentando es que operas todo en conjunto. Quizás a nivel interno sí, pero creo que esa pregunta me lleva a quizás ya una respuesta distinta, porque ya cuando a la hora de ya como presentarme a cuadro, tanto en redes sociales como en televisión, no soy exactamente la misma Paola que soy fuera de cuadro. Creo que siempre hay matices que aprendemos en el camino para muchas cosas. Por un lado, para sobrevivir a nivel personal sin vernos afectados en nuestro interior cuando, por ejemplo, un tuitero se le ocurre criticar o decir, ay, sí, chayotera, por decir algo, ¿no? Que es de los que le fascina decirle a cualquier periodista. Cuando te ponen algo así, no puedes estar en tu papel de mortal. Necesitas saber que eso es tu trabajo y tienes que tener un tacto especial, porque no puedes responderle a la gente como si fueras por la calle y, sí, la tuya. No, creo que hay un filtro del que aprendemos, y ahí es donde entran los matices que también son muy necesarios, pero muy inteligentes de aplicar. No todo el mundo lo hace, hay quienes sí se dejan ir en los mensajes y dicen lo que se les ocurre de estómago, pero ¿Ese es un tema de capacidad? Creo que hay dos formas de verlo. Puede ser por decisión propia, o sea, porque alguien decide, a mí no me importa, yo voy a ser como soy todos los días y les voy a decir de su jefa, y salen y lo dicen tal cual, como por decisión. Pero yo creo que muchas de las veces es por falta de trabajo interior, o sea, falta de trabajo personal, intrapersonal, no sé si esa palabra exista, pero como de adentro, de mí conmigo, y de saber cómo puedo y cómo debo reaccionar en cada circunstancia en particular. Y creo que las redes, pues, siempre prestan esto. Y por otro lado, en general, creo que yo sí hago una división muy clara, cualquiera que se meta a mis redes lo podrá constatar, entre mi vida personal y mi vida profesional.
Yo todo lo que tengo público es sobre mi vida profesional. Lo he aprendido pues nada más de ver a mis semejantes, ni siquiera es porque a alguien le haya podido tocar o no en carne propia, es nada más ver y aprender, ¿no? Si yo ya veo que les encanta meterse en la vida de los personajes públicos y que eso luego acaba siendo más noticia que tu propio trabajo, entonces he ido eligiendo de forma muy consciente y muy voluntaria, nunca, o por lo menos no el 90 y tantos % de las veces, comunicar mi vida personal o mi vida privada. No lo hago para que justo nadie crea que puede opinar al respecto. Muchas veces como cuando subimos nuestros contenidos de cualquier índole a las redes sociales, la gente cree que está ahí para poder opinar al respecto, ¿no? Y entonces, si subes una foto de tu mano, ¡ay, qué bonita mano! ¡Ay, qué fea mano! Oye, ¿por qué tienes así los dedos? Oye, ¿por qué te pintaste así las uñas? Oye, ¿por qué? ¿No? Lo que sea. ¿Por qué tienes así la piel? Ay, ¿ya viste esos vellitos? Lo que sea. Entonces la gente como que se toma el permiso de opinar porque ese contenido está publicado. Entonces dije, perfecto, pues entonces eso no lo voy a publicar porque no me interesa tener una opinión externa sobre mi vida privada. Entonces, digamos que vida privada y vida profesional sí son separadas, pero el crecimiento de un ser humano, creo que forzosamente, si es, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, si es un crecimiento personal, forzosamente va a ayudar a tu crecimiento profesional. O sea, estás empezando de una plataforma, como tú lo estás mencionando, ¿no? Creo que hoy, después de 14 años de carrera, voy a empezar y vienen los buenos proyectos. Entonces, pero tienes una plataforma donde tú estás arrancando que es diferente a la plataforma de la chavita que hoy va a empezar sin 14 años de experiencia. Y que muchas veces son los garbanzos de a libra, que también existen. Y que les va genial y que de pronto en unos años ya son millonarias o millonarios y me parece increíble. Lo único es que creo que cada quien puede elegir su camino. Yo afortunadamente no ha sido por... Quien me oiga puede decir, ay, sí, ajá, pero se los juro, no ha sido por falta de oportunidades, sino que yo misma he ido eligiendo cuáles son las oportunidades que por muy bien que suenen, que no podrían creerlo, por muy, muy, muy bien que suenen, les he preferido decir que no para permitirme muchas otras cosas, ¿no? Para permitirme... ¿Es por un tema de satisfacción también? Sí, porque hay un asunto de equilibrio al que a mí me gusta darle prioridad y aunque trabajar mucho no es mi problema, me fascina trabajar mucho, no es un tema de mucho o poco, sino en qué plataforma y qué tanto me voy a exponer. Y como que cuidar, así como Simone Biles, que ahora que se retiró de las Olimpiadas, que decía, para cuidarme antes que cuidar la Olimpiada o Estados Unidos o la bandera o al equipo, pues se tiene que cuidar ella para que todo lo demás siga bien. Y creo que eso es prioridad. Entonces me ha tocado decirle a varios proyectos que no, a pesar de que cualquiera diría, ¿cómo? Pero es lo que siempre hubieras querido. Y digo, sí, pero hay tantas cosas de por medio que hasta que no lo tenga yo bien controlado, mejor no. No, a lo mejor no es el momento, pero ahorita tocaste una palabra bien importante y viene una pregunta. Hablas de equilibrio. Entonces, ahorita que hablas de equilibrio, me gustaría que nos comentaras qué has hecho, ¿sí?, para el empoderamiento de la mujer, tu propio empoderamiento, en qué has ayudado para el empoderamiento de las mujeres y qué diferencia hay hoy en la actualidad para ese empoderamiento con el que iniciaste hace 14 años. Porque también la evolución del empoderamiento ha venido a pasos agigantados y creo que eso también les da una gran fuerza a las mujeres en lo que se estén desarrollando hoy en día. Muchas, muchas gracias por la pregunta, porque el simple hecho de que me la hagas tú, que eres un hombre y que quieras escuchar sobre un tema que muchas veces puede ser como que, ¿no?, de roña, me encanta, me encanta. Y creo que a cualquier mujer le gustaría escuchar una pregunta así en una entrevista. Y para no hacerlo como muy extenso, es un poco de lo que te platicaba al principio.
que yo tuve esta fortuna de crecer sin ningún como estereotipo o una marca en la frente de tú eres mujer y tienes que hacer esto y esto. Más bien fui dada de herramientas que luego yo fui usando como mi instinto y mi capacidad me fueron dando, pero nunca hubo nada que me marcara que no podía. Ahora, dentro de mi familia, pero obviamente en la sociedad estuvo siempre y sigue estando. Yo lo noto mucho porque, por ejemplo, el tema del físico, ¿no? Que para el asunto de la televisión, pues muchas veces estorba, otras tantas ayuda, y a mí no me gustaría que ninguna de esas dos cosas pasara. A mí, uno de los asuntos que me gusta hacer es, por ejemplo, híjole, qué difícil intentarlo concretar como en una idea, pero mientras la sociedad no está lista para poder ver las dos cosas al mismo tiempo, es decir, una feminidad y masculinidad en todos, porque somos un poco de las dos cosas todos los seres humanos, entonces lo que me gusta ha sido ir reforzando primero el mensaje de lo que tengo que decir, lo que estoy pensando, sin que, ahora sí que de aquí para abajo ni se acuerde la gente que existo. Y eso ha sido solamente una forma en la que yo me he defendido de esa parte para mientras empoderarme de otra. Creo que es complejo hacerlo de todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, si uno además quiere ponerse a luchar en el tema del físico, francamente creo que se volvería un desastre. Entonces, hay mujeres que luchan por esa parte, por empoderar el físico y por decir yo me pongo lo que quiero y yo hago lo que quiero, y otras en otras cosas, como que cada quien está desde su propia trinchera, sumando. Y a mí me gusta pensar que en mi caso en particular, ahorita que me preguntabas, es el asunto de romper los techos, los famosos techos de cristal, que aunque no me gusta caer en lugares comunes, es una forma en la que todos nos podemos entender a lo que me refiero, ¿no? Como que, ok, sí, puedes ser periodista, sí, puedes pensar, sí, puedes opinar, pero hasta aquí, hasta donde el otro conductor o el otro jefe o el otro dueño o el otro te permite, porque de ahí ya no pasas. Entonces, creo que ese techo de cristal primero lo tenemos que romper nosotras mismas, como que haciéndonos a la idea de que, o sea, pero es que ni siquiera hay por qué pedir permiso. O sea, usted opine, usted diga, usted trabaje, usted consiga, usted solita. Y creo que eso es algo que he ido aprendiendo ya en los últimos, incluso me atreví a decir meses, ni siquiera años, en los últimos meses lo he ido descubriendo, decir, y entonces, ¿por qué nos dicen que ganamos menos, no? Por ejemplo, ok, ganamos menos. Y si en vez de ser víctima del sueldo que alguien me da, buscara yo la forma, creyendo que puedo, de hacerme de ese dinero sin depender de alguien que me dé un sueldo, sino de yo generarlo de otra manera. Y entonces empiezas a hacer ya un juego que te empodera, que es diversificar. Lo que durante muchos años fue un vocabulario de hombres alrededor de las finanzas. Sí, hay que diversificar nuestras inversiones, nuestra cartera de inversiones. Pues resulta que en las mujeres también eso empodera, no solamente en el tema del dinero, sino del esfuerzo, porque luego tendemos a, no, yo solo cuido a mi marido o yo cuido a mis hijos, y entonces ahí nos concentramos. Cuando si somos seres humanos diversificados, mujeres o hombres, en tiempos, en dineros, en esfuerzos, en amores, creo que todo eso nos fortalece, porque entonces ya no dependemos solo de un ingreso o de una persona o de una actividad, sino que podemos depender de varias, y ese equilibrio creo que es el que me ha permitido seguir en pie cuando otras se caen. ¿Qué consejo le darías a la audiencia que nos ve para que puedan pensar fuera de la caja en su día a día? Creo que todo empieza por la conciencia. Conciencia yo sé que suena como a un concepto muy vago que no nos dice nada, pero se trata de escuchar qué es
qué es lo que traigo yo adentro. Muchas veces en la velocidad del día a día, y vaya que me pasa, hacemos ya las cosas porque sí, ¿no? Porque tengo que, porque me toca, porque ya es hora, porque... Y si durante los días, me encantaría decir por lo menos una vez al día, pero cada quien en la medida de lo posible, alcanzamos a escuchar qué es lo que estamos pensando o por qué tomamos esta decisión o por qué le hablamos así a tal persona, ya sea el jefe, el empleado, la mamá, Creo que todo eso nos ayuda a empezar a ver las cosas fuera de la caja porque dejamos de hacer lo que todo el mundo hace porque sí, dejamos de estar adentro de la caja nada más porque sí y haciendo lo que todos hacen. Ya me levanté, ya desayuné, ya voy al trabajo, ya voy de regreso, ya voy a ver tele, voy a ver las noticias, voy a ver mi celular, ya me voy a dormir. Ya me desperté, ¿no? Y para salir de ese, como de ese hábito, pero en automático, creo que lo único que nos ayuda a salir de ese automático o de esa caja es la conciencia. En cuanto yo me hago consciente de algo que siempre hago, o sea, pero ¿por qué le volví a pitar al coche de enfrente o al coche que se metió en la fila si la calle es de todos y él aquí se tiene que incorporar? Pues lo dejo pasar, ¿no? Entonces, en vez de repetir la misma actitud o la misma acción en todos nuestros días, al momento de hacernos consciente, podemos hacerlo de forma diferente. Y creo que el out of the box justo habla de cómo pensar distinto. Y no hay forma de pensar diferente hasta que no estoy consciente de por qué hago lo que hago hoy, ¿no? Una vez que estás consciente de lo que haces ahorita, puedes empezar a cuestionar por qué lo haces. Pero el paso número 1 es pues saber quién eres y saber por qué haces las cosas como las haces. Paola, agradezco mucho que nos compartas tu tiempo, que nos platiques de tus experiencias y de tu trayectoria, pero gracias por pensar siempre fuera de la caja. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Edgar, por hacer este tipo de proyectos y enhorabuena, que sigan muchas entrevistas más. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.